comenzado para mí la oscuridad en torno a mí y el recuerdo de los días bellos de nuestro amor. La rosa que me ha dejado ya se ha secado, pero la guardo en un libro que no termino más de leer. Maestros, buenas noches, ¿cómo están? Saludos a todos los que se estén conectando. Disculpen la hora, son las 10:48 de la noche del 24 de febrero del 2012. Estamos a 10 horas, menos de 10 horas de que inicien la cuarta sesión ordinaria de consejos técnicos escolares en todas las escuelas de educación básica. A menos de 10 horas de que inicien, repito, las sesiones de consejo técnico escolar en educación básica. Entonces, sí tengo que comentarles pues que ya mañana 25 la guía que se va a presentar, pues no va a cambiar mucho de las anteriores, de las anteriores. Buenas noches, Ana Cortés, saludos, ¿cómo estás? Ana Cortés, saludos, Petris Robles, saludos, Lucero Sáenz Sánchez, saludos, Rosy Díaz, saludos, qué bueno que están conectados. No cambia mucho la guía de consejo técnico de esta cuarta sesión ordinaria, porque en el primer momento de la sesión empiezo por mí, igual que todas las demás sesiones, pues de consejo técnico, y en ese empiezo por mí, pues se va a referir todavía a la parte del estado emocional que presentan los maestros, el personal de la escuela. Todavía se va a tratar sobre la parte emocional o sobre el estado emocional pues del personal de la escuela. Y en esa parte pues emocional que se va a tratar con los maestros. Bueno, hoy van a ver la gratitud. ¿En qué consiste la gratitud? ¿Qué es la gratitud? Y bueno, el estar agradecido con las personas, con la gente, con los compañeros, con los que trabajamos, con los alumnos, con los maestros, con las autoridades que nos acompañan. El estar agradecido sobre todo también con nosotros mismos por lo que podemos hacer o no podemos hacer en las escuelas, en las aulas. Saludos, Domingas Pro, saludos, ¿cómo estás? Pero lo que más interesa es el segundo momento, porque el segundo momento habla de favorecer el desarrollo del sentido numérico y el cálculo mental. ¿Por qué? Porque, bueno, hay estudios, hay datos de un estudio regional comparativo y explicativo. Fíjense, hay un informe de un estudio regional comparativo y explicativo, se le llama informe ERCE del 2019, donde los alumnos de educación básica de 16 países de Iberoamérica pues salieron mal, pues en español y en matemáticas,
y son datos muy alarmantes. Y aquí en Nuevo León, pues también se aplicó una prueba que le llaman MIA, MIA, que creo que es un trabajo de Veracruz, y Nuevo León y otros estados están participando en eso. Y resulta que MIA significa medición individual de aprendizajes. Y en esa medición individual de aprendizajes, los alumnos de Nuevo León, parece que de ahí tomaron la referencia, los alumnos de Nuevo León, pues salieron muy bajos. Que no pueden leer palabras sencillas, que no pueden leer frases sencillas, que no pueden comprender pequeños textos, que no pueden elaborar sumas o restas, que no pueden resolver un problema. Bueno, hay unos datos que de ahí se basaron como para decir que los alumnos de Nuevo León pues también andan muy bajos en esos aprendizajes. Si le quieren llamar fundamentales o imprescindibles. Creo que ese es el término que ahora trae aquí en Nuevo León la Secretaria de Educación. Aprendizajes imprescindibles. Y se están compartiendo unos materiales de lenguaje y comunicación, de matemáticas o pensamiento matemático, de preescolar, primaria y secundaria, pues que se llaman aprendizajes fundamentales imprescindibles, AFI. Y esos aprendizajes fundamentales imprescindibles, pues son de un programa, o de una estrategia nacional de lectura, pues en México. Pero el asunto es que esos materiales de apoyo que se están repartiendo en Nuevo León, de los aprendizajes fundamentales imprescindibles, que son de una estrategia nacional de lectura en México, bueno, esos eran para realizarse en el ciclo escolar 2021-2022, no para darlos apenas ahora en el mes de febrero. O sea, esos materiales debieron de haberse dado a conocer desde agosto, desde la fase intensiva. Pero ahora, como todo el mundo trae los aprendizajes fundamentales imprescindibles, pues se están dando esos materiales y se están repartiendo esos materiales y se están dando a conocer esos materiales. Yo sí les quiero compartir que el sábado de esta semana pasada, o sea, hace 8 días, el sábado 19, que fue el Día del Soldado, el sábado 19 de febrero, pues compartimos un material que se llama Estrategias Pedagógicas para Niños de Primaria con dificultades en el aprendizaje de las matemáticas. Y esas estrategias pedagógicas para niños de primaria con dificultades en el aprendizaje de las matemáticas están tomadas del fascículo 1, que se llama el sistema decimal de numeración, que es el fascículo 1 es de la Secretaría de Educación Pública. Ahí dice México 1987. Este es el fascículo 1, habla del sistema decimal de numeración, no sistema de numeración decimal, el sistema decimal de numeración. Entonces, de aquí, de las páginas 9 a la 15, pues está tomado lo que se refiere al aspecto psicológico, porque también hay un aspecto pedagógico. Entonces, se está tomando lo que se refiere al aspecto psicológico, que es lo que fundamenta el trabajo de estos materiales desde 1987. Este fascículo habla del sistema decimal de numeración. Hay otro que habla de los problemas de suma y resta, y hay otro que habla de los problemas de multiplicación y división. Bueno, son como 4 fascículos. Estos documentos, al parecer,
en Nuevo León no los tiene ni la Dirección de Educación Especial. Yo además tengo uno. Los otros tres, pues no, nunca los tuve. Entonces, pues de ese material está sacado, pues lo que estamos compartiendo en ese documento. Y aparte de decirles que, por ejemplo, en el aspecto psicológico nos dicen los materiales que a partir de las aportaciones de la teoría psicogenética en las primeras décadas de este siglo, el conocimiento de la psicología infantil se ha enriquecido con sorprendentes descubrimientos que han modificado profundamente las ideas acerca de qué es el niño y cómo aprende. Y en este caso, Piaget nos ha demostrado de manera contundente que el niño desde su más tierna edad es un ser fundamentalmente activo en todos los aspectos, y gracias a esa incesante actividad y en su contacto con el mundo exterior, el niño llega muy pronto a ser un sujeto pensante que constantemente se pregunta y formula hipótesis en su necesidad de conocerse a sí mismo y conocer al mundo que lo rodea. Eso es algo que muchos aprendimos de la teoría de Jean Piaget. Entonces dice que tenemos que el conocimiento y la inteligencia no son algo dado o que se genere espontáneamente en función de la madurez neurológica del niño, sino que ambos, el conocimiento y la inteligencia, se van construyendo mediante las acciones que el sujeto realiza con los objetos. Fíjense, ambos, el conocimiento y la inteligencia, se van construyendo mediante las acciones que el sujeto realiza con los objetos, o sea, con las cosas, con las personas, con los animales, y las relaciones que establece entre los hechos que observa y su propia reflexión ante ello. Entonces, nos dice el documento que ahora toca responder a las preguntas que se formulan con anterioridad acerca de qué es aprender, cómo se aprende y si todo tipo de conocimiento se adquiere de la misma manera. Son tres preguntas que el maestro debe de formularse, debe de contestarlas. ¿Qué es o qué es aprender? ¿Cómo se aprende? Y si todo tipo de conocimiento se adquiere de la misma manera. Y en ese sentido, en este documento que se compartió el sábado en la noche, es un documento de 3 hojas que se hicieron en Word y luego se guardaron como PDF. Esas 3 hojas de esa información sacada de las páginas 9 a 15 de este fascículo, bueno, pues es lo que nos va a llevar también a que el alumno pues le dé un sentido numérico, pues a que encuentre o le dé un sentido numérico a todo lo que puede aprender de las matemáticas. Entonces, pues déjenme decirles que ese documento el sábado en la noche se compartió, no sé si como a las 9 y cacho de la noche, y en 2 horas ese documento ya llevaba 2079 de alcance, o sea, cerca de 2000 maestros o más de 2000 maestros ya habían visto ese documento, al menos ahí en mi muro, Apolonio Valdés Magallán de Facebook, o en mi grupo Maestro Iberoamericano. Y para el domingo ya llevaba 6000. Y para el lunes llevaba 7000 y para el martes 8000, 9000, 10000. Bueno, les voy a compartir que ahorita en este momento lleva 23,380 de alcance. 23,000. Aquí está. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Aquí donde tengo la uña, ahí dice 23,380. Este documento le ha dado la vuelta, pues, por no decir a todo el magisterio, pero por lo pronto 23,380 y más, y los que faltan para mañana, pues entonces este documento de 3 hojas, de 3 tristes hojas,
en PDF, pues le ha dado la vuelta a todo México, porque es una información, por la cantidad de vistas, o de like, o de reproducciones, o de que se ha compartido, pues eso es una prueba de que el maestro requiere información, pues sobre el sentido numérico, Entonces, pues, pueden ustedes buscar ese documento, ese documento en mi muro, el maestro iberoamericano. Se compartió, ya les digo, el 19 de febrero en la noche. Búsquelo en mi muro de Facebook, Apolonio Valdés Magallán, o bien búsquelo en Maestro Iberoamericano, que es mi grupo de Facebook, ahí está. Y para que no recorran todos los días, váyanse a archivos, y en archivos, ahí está el documento, y así se llama, Estrategias Pedagógicas para niños de primaria con dificultades en el aprendizaje de las matemáticas, fascículo 1, el sistema decimal de numeración, México, 1987, páginas de la 9 a la 15. Entonces, ya nos dice, en el documento nos habla del aspecto psicológico y del aspecto pedagógico. Ya les compartí algo del aspecto psicológico. Y siguiendo con el aspecto psicológico, pues vienen dos cosas, dos temas o subtemas: el aprendizaje y el conocimiento, y los diversos tipos de conocimiento. Entonces, sobre el aprendizaje y el conocimiento, pues el documento nos dice, déjenme, voy a estar viendo el video acá en la Mac, en Facebook, acá lo voy a estar viendo en vivo para tratar de ver acá, pues, los comentarios que están poniendo por ahí. Dice, buenas noches maestro, dice Ana Cortés, buenas noches Ana Cortés, ¿cómo estás? Entonces, sobre el aprendizaje y el conocimiento, pues nos dice esta información, que la idea de que un sujeto tiene o debe aprender algo, pues suele estar ligada con la necesidad de contar con alguien que le enseñe aquello que ha de aprender. O sea, es decir, alguien que ya lo sepa o conozca para que le diga, le expliqué. Entonces, como vamos a ver más adelante, pues en muchos casos una explicación o información puede ser útil para aprender algo, pero el aprendizaje de hecho no se realiza sino cuando el propio sujeto hace suyo, reconstruye o reinventa las leyes que rigen un determinado objeto de conocimiento o el procedimiento por el que se llega a cierto resultado. En otras palabras, el sujeto, en este caso el alumno mismo, es quien construye su propio conocimiento mediante todo un proceso de aprendizaje que le lleva a comprender ese objeto. ¿Cuál objeto? Cualquier objeto de conocimiento. Puede ser la lengua escrita, puede ser las matemáticas, las ciencias naturales, la física o la química. Este proceso es propio del sujeto y se desarrolla de acuerdo a sus características personales. Por ejemplo, cuál es su nivel previo de conocimientos, de objetos similares, posibilidad de establecer relaciones que favorezcan la adquisición del nuevo conocimiento, entre otras cosas. Las informaciones y explicaciones externas podrán muchas veces ser un instrumento útil, pero nunca el único y suficiente. Por ejemplo, todos hemos estado alguna vez de uno u otro lado en una situación que puede expresarse como, dice, ya he tratado de enseñarle, ya le expliqué, pero todavía no aprende. Hay muchos maestros que así se refieren a algunos alumnos. Ya he tratado de enseñarle, ya le expliqué, pero todavía no aprende. Como si el alumno fuera un simple receptor de conocimientos y el maestro, pues el maestro no transmite conocimientos. Y ese todavía de que todavía no aprende, ese todavía es importante en el concepto de aprendizaje que manejamos, porque nos remite a un proceso y a un tiempo no específico que no depende exclusivamente de situaciones externas al sujeto, sino de las características, de las condiciones del sujeto, en este caso del alumno. Bueno, y la teoría psicogenética nos ha demostrado que el desarrollo intelectual va evolucionando de modo que existen momentos o etapas.
con límites no rígidos y que permiten al niño construir un cierto tipo y grado de conocimientos, pero no otros. Paralelamente, conforme aumenta el cúmulo de conocimientos, el sujeto establece cada vez mayores y más amplias relaciones y coordinaciones entre ellos, lo cual favorece la construcción de otros conocimientos nuevos, pero es siempre y ante todo el sujeto mismo el que lo construye. Por ejemplo, alguien me decía un ejemplo de asimilación y acomodación, hablando de los procesos de conocimiento, según Jean Piaget, y por lo que dice aquí, que conforme aumenta el cúmulo de conocimientos, el sujeto establece cada vez mayores y más amplias relaciones y coordinaciones entre ellos. Y eso favorece la construcción de otros nuevos conocimientos. Bueno, y hablando de una progresión de aprendizaje o de conocimientos, yo les ponía el ejemplo a mi personal de la USAER 35. Yo les decía, por ejemplo, en la relación de un niño de meses, en la relación de un niño de meses con una silla, por ejemplo, hablando de procesos de aprendizaje o de conocimiento, yo les decía, en ese momento, a esa edad, el niño va a descubrir que la silla le va a servir para agarrarse y para no caerse si es que no sabe caminar, para dar sus primeros pasos, para intentar dar sus primeros pasos. De entrada, a esa edad, en la relación del alumno en la relación del niño con la silla, bueno, eso es lo que el alumno puede entender de qué es la silla o para qué es la silla. Y siguiendo con el mismo sujeto y objeto, el niño y la silla, pues más adelante él podrá entender que la silla. Muchas gracias, Dinora Isabel Estrada Verástegui. Saludos, ¿de dónde te reportas? Lo repito, en un primer momento el niño de meses podrá entender en la relación sujeto-objeto de él con la silla, que la silla le va a servir para no caerse, para agarrarse, para dar sus primeros pasos. Más adelante, el mismo sujeto y el mismo objeto, pues va a cambiar, porque más adelante el niño va a entender que esa silla le va a servir para sentarse, a comer, por ejemplo. Ya no va a ser nada más para agarrarse, para no caerse y dar sus primeros pasos. Ahora la silla le va a servir para sentarse, por ejemplo. Y mucho más adelante, ese mismo ese mismo sujeto, el niño con ese mismo objeto, que es la silla, pues le va a cambiar o a incrementar su aprendizaje o su conocimiento sobre ese objeto. Entonces más adelante va a entender que esa silla ya no es nada más para agarrarse y no caerse, ya no es nada más para sentarse. Ahora la silla también le puede servir para subirse a la silla y buscar alcanzar algunas cosas o algunos objetos que él no puede alcanzar por sí solo. Entonces ese es un ejemplo. Saludos hasta Matamoros, Tamaulipas, Dinora Isabel. Ese es un ejemplo más o menos pues de lo que nos está compartiendo aquí, de que la teoría psicogenética nos ha demostrado que el desarrollo intelectual va evolucionando de modo que existen momentos o etapas. Y yo les estoy hablando de 3 momentos y de 3 etapas del alumno: de cuando no puede caminar, cuando ya se sienta en la silla y hasta después de que ya usa la silla para subirse a tomar algunos objetos que no alcancen. Entonces esos momentos o esas etapas pues permiten que el niño construya un cierto tipo y grado de conocimientos. Ya se los expliqué. Entonces, conforme aumenta el cúmulo de conocimientos, pues el sujeto establece cada vez mayores y más amplias relaciones y coordinaciones entre ellos, y eso favorece la construcción de otros nuevos. Más adelante el alumno podrá entender que la silla, a lo mejor, aparte de que cuando tenía meses de edad le servía para agarrarse y no caerse, aparte de que esa silla
se dio cuenta que después le servía para sentarse, y aparte de que esa silla después se dio cuenta de que servía para subirse y alcanzar objetos, bueno, aparte después puede aprender, seguir aprendiendo de que esa silla a lo mejor está hecha de madera, o está hecha de metal, o está hecha de plástico, qué sé yo, pero es así como el alumno va construyendo el cúmulo de conocimientos, va construyendo el cúmulo de conocimientos. Miren, Hugo Pio Quinto, saludos, Hugo Pio Quinto, hasta Guerrero, Hugo. Tony Teclados, saludos Tony Teclados, ¿cómo estás? ¿Qué dice el teclado? Tony Teclados es un compañero, maestro, que junto con su hijo y alguien más, pues hacen eventos musicales pues muy agradables. Maestros, ese es un ejemplo, hablando de el aprendizaje y el conocimiento. Entonces nos dice el documento que nadie enseña al niño de escasos meses de vida, por ejemplo, a estirarse o sostenerse de un mueble para pararse de puntitas y así alcanzar algún objeto. Más tarde, nadie le enseña que debe acelerar su paso si quiere alcanzar a otro que corre delante de él. Entonces, el cálculo y dominio de su velocidad, respecto a la distancia, lo aprende por sí mismo. Ahí va otra vez. Hay cosas que el alumno o que el niño aprende solo. Pongo el ejemplo otra vez. Dice Hugo Pio Quinto, saludos maestros desde la ciudad de Zihuatanejo, Guerrero. Gracias, Hugo Pio Quinto. Entonces, maestros, pues ese es el ejemplo de lo que el niño aprende pues por sí solo. De lo que el niño aprende pues de su relación con el exterior y con el medio en el que vive. Y ya está el ejemplo de que dice, nadie le enseña al niño a sostenerse de un mueble para pararse de puntitas y así alcanzar algún objeto. Más tarde, nadie enseña que debe acelerar su paso si quiere alcanzar a otro que corre delante de él. Y el cálculo y el dominio de su velocidad respecto a la distancia, eso lo aprende por sí mismo. Y de igual manera, todo adulto normal es capaz de aprender por sí mismo o desplazarse cada vez mejor en una ciudad totalmente desconocida, y solo procurándose sus propias señales orientadoras que va ampliando paulatinamente. Y en muchos casos, pues las personas, para poderse desplazar en alguna ciudad totalmente desconocida, pues hacen uso de otras habilidades, como por ejemplo, pues preguntar, orientarse, o bien comprar algún mapa. Y ahora pues ya están de moda pues los mapas, los GPS, los mapas, la tecnología, todo lo que es digital. Saludos Marta Patricia R. Ordóñez, ¿cómo estás? Entonces seguimos, dice, por otra parte, existen aprendizajes que ponemos entre comillas porque ellos están dados por acciones del sujeto sustentadas solamente por un cierto grado de atención, repetición y memoria. Maestros, esto es interesante. Por otra parte, existen aprendizajes, entre comillas, que ponemos entre comillas porque ellos están dados por acciones del sujeto sustentadas solamente por un cierto grado de atención, repetición y memoria. Y eso es lo que hay que evitar para poderle dar sentido numérico. Hay que evitar trabajar solamente la atención, la repetición y la memoria. Estos solo reportan al sujeto un beneficio limitado a la ejecución misma de esa acción, sin posibilidad de que ese conocimiento sea susceptible de generar otros a los que su acción podría y debería alcanzar. En el caso de muchos conocimientos escolares, como el del niño que ha aprendido mecánicamente el algoritmo de la suma, pero que no es capaz de descubrirla en un problema que la implique, ni de descubrir sus relaciones con la multiplicación, porque no ha comprendido el verdadero sentido de la operación. Lo que el niño logra con ese conocimiento es complacer a otros, por ejemplo al maestro, porque pues obtener una calificación y la suma
tal vez eso les sirva, como dicen los niños, para hacer la tarea o para pasar de año. Pero en casos como este, pues se puede decir realmente que su intelecto, en casos como ese, se puede decir que su intelecto y el niño mismo se ha enriquecido con un nuevo conocimiento. Miren, la semana pasada en Nuevo León, la secretaria de Educación, Sofía Leticia, visitó algunas escuelas porque los alumnos regresaron a clases presenciales, a clases, entre comillas, clases presenciales. Entonces, resulta que la cámara que estaba grabando tomó el pizarrón, y en el pizarrón había como unas 10 o 12 mecanizaciones de sumas y restas y algunas multiplicaciones. Pues qué triste que lo haya tomado, porque precisamente ese tipo de actividades, el trabajar mecanizaciones, ponerles a los alumnos en el pizarrón o en el pintarrón 10 sumas o 10 restas o 10 multiplicaciones o 10 divisiones nada más para que las hagan, pues ese tipo de mecanizaciones, ese tipo de actividades, pues no le dan sentido numérico a las matemáticas. No le dan sentido numérico a las matemáticas. No hay cómo plantear alguna situación matemática, algún problema razonado, como les decíamos antes, y que los muchachos lean el problema, anticipen la operación, que sepan si van a agregarle o van a quitarle, o que se den cuenta si van a tener que multiplicarlo varias veces, pues dependiendo de la pregunta, del planteamiento. Si Juan tiene 3 manzanas y le da 2 a María, ¿cuántas manzanas le quedan a Juan? Esa es la pregunta. ¿Cuántas manzanas le quedan a Juan? Hay quienes podrán contar con los dedos. Juan tenía 3 manzanas y le da 2 a María. Pues le queda una. Hay quienes pueden hacer rayitas. Las 3 rayitas, las 3 manzanas tachan 2 y les queda una. Bueno, le quedó una manzana. Y hay quienes pueden hacer una representación del algoritmo de la resta. Y si fuera una suma, Juan tiene 3 manzanas y María le da otras 2. Entonces el alumno tiene que anticipar si hace 3 manzanas le va a quitar 2 o les va a agregar 2. Y puede representarlo o puede contarlo igual. 3 manzanas y otras 2 son 5, o puede hacer 3 rayitas y otras 3 rayitas y son 5, o puede hacer 3 más 2, una representación convencional del algoritmo de la suma. Pues entonces ahí pudiéramos encontrar algún sentido numérico, pero eso, de esas prácticas viejas, obsoletas, sin sentido numérico, de ponerles a los alumnos 5, 10, 15, 20 problemas, de suma, de resta, multiplicación o de división, de un dígito, de 2 dígitos, de 3 dígitos, de 4 dígitos, de 5 dígitos, dependiendo del grado en donde esté. Esas actividades pues están obsoletas. Pero ¿saben qué? Ese mismo tipo de ejercicios vienen en las pruebas del CISAT que aplica el gobierno, Ese mismo tipo de ejercicios, mecanizaciones, vienen en las pruebas del CISAT que aplica el gobierno o la secretaría. Ese mismo tipo de ejercicios venían en la prueba mía, medición individual de aprendizajes, venían en la prueba mía. Y ese mismo tipo de ejercicios, pues son los que no tienen sentido numérico, y pues es lo que se trata de evitar. Saludos, Doris de Rojo, ¿cómo estás? Dice, ok. Maestros, entonces, siguiendo con el sistema decimal de numeración, no es sistema de numeración decimal, es sistema decimal de numeración, es SDM, sistema decimal de numeración, no es sistema de numeración decimal, es al revés, sistema decimal de numeración. Y siguiendo con la parte psicológica, porque hay una parte pedagógica, siguiendo con la parte psicológica, pues nos dice el documento que hay distintos tipos de conocimiento.
Hay un conocimiento físico, hay un conocimiento lógico-matemático y hay un conocimiento social. En el conocimiento físico, hablando de las matemáticas, en el conocimiento físico, pues los alumnos tienen que saber, pues cómo es el número 1, cómo es el 2, cómo es el 3, bueno, así hasta el 10, porque es un sistema decimal de numeración. Cómo son los números, cómo se escriben, qué forma tienen. Hay quienes allá en la primera infancia, inicial o preescolar, a los alumnos los ponen a que dibujen, a que coloreen o rellenen el número 1 con rojo, el número 2 con azul, el número 3. Hay quienes los ponen a que les pongan sopita o bolitas de papel crepé. Bueno, pero están trabajando el conocimiento físico, solamente el conocimiento físico, cómo son los números. En el conocimiento pues lógico, matemático, en el conocimiento lógico, matemático, pues tendrían que saber qué es todo lo que pueden hacer con los números. Pueden sumar, pueden restar, pueden agregar, pueden quitar, pueden transformar, pueden hacer agrupamientos, pueden hacer desagrupamientos, pueden poner el antecesor, el sucesor. Pues tendrán que buscar toda esa parte lógico, matemática, de qué es todo lo que se puede hacer con los números. Y en la parte del conocimiento social, pues el alumno tendrá que darse cuenta para qué le sirven los números, para qué le sirven las matemáticas, para qué le sirven en la vida, en la sociedad, para qué le sirven. Ese es un conocimiento social. Pero sí les quiero compartir la información sobre los diversos tipos de conocimiento. El conocimiento del mundo físico nos dice que los objetos mismos son quienes nos proporcionan la información que nos permite llegar a conocerlos. Por ejemplo, si impulsamos una pelota, vemos que esta rueda. Si frotamos una lija, veremos que raspa. Y así, a partir de las acciones que el niño ejerce sobre los objetos físicos, va poco a poco extrayendo conclusiones acerca de cómo son tales objetos, para qué sirven y cómo reaccionan ante diversas acciones que él le aplica. En el plano intelectual nos dice el documento que existe una interacción del sujeto con el objeto. En el plano intelectual, pues como veremos más adelante, en cada nueva experiencia tiene lugar una acomodación a ella. O sea, una asimilación. En cada nueva experiencia hay una asimilación y hay una acomodación. Y esto lleva a la modificación de las estructuras intelectuales, que es a lo que se refiere Piaget. Asimilación, acomodación y modificación de estructuras intelectuales. Bueno, y a la ampliación del campo cognitivo, o sea, a la ampliación del conocimiento cognitivo. Dice, podemos decir que el sujeto modifica al objeto. Pues por ejemplo, si un niño pequeño explora con la boca un muñeco de peluche, se dará cuenta o se va a dar cuenta de que no tiene un sabor agradable, que no es comestible. Y de esta manera, aunque el sujeto o aunque el objeto en sí permanece inmutable, pues que es un oso de peluche, en cierto modo ya no es el mismo, en tanto que el niño se ha dado cuenta de que no es agradable al tacto con la boca. Y por otra parte, el objeto, o sea, el mono de peluche, el muñeco de peluche, modifica al sujeto, porque el sujeto, mediante su acción sobre el muñeco de peluche, pues ha efectuado ese descubrimiento. Ese es un ejemplo que nos ponen aquí sobre el conocimiento del mundo físico. Entonces, acuérdense que hay diversos tipos de conocimiento. Conocimiento físico, conocimiento lógico matemático y conocimiento social. Lo mismo en la lengua escrita, lo mismo con las letras. Usted, el conocimiento físico, hablando del abecedario, hablando de la alfabetización, hablando de la lectura o de la escritura, el conocimiento físico, el alumno tendrá que conocer las letras, ¿cómo son? Son diferentes, la A, la E, la I, la O, la U, la M, la W, la B, la D, la P, la Q, son diferentes.
en el conocimiento físico, en el conocimiento lógico-matemático, pues, ¿qué puede hacer con las letras, con las sílabas, con las palabras, con los enunciados, con las frases? ¿Qué puede hacer? ¿Cuál es el significado? ¿Cuál es la semántica? ¿Cuál es la sintáctica? ¿Cuál es la pragmática? ¿Qué uso les va a dar? ¿Qué uso puede hacer con todo esto? En el conocimiento social, hablando de la lengua escrita, pues en el conocimiento social, pues se tiene que dar cuenta el alumno, pues que le va a servir para comunicarse, en general con la sociedad, para leer, para escribir, para comunicarse, para entender, pues muchas cosas, Entonces, maestros, hablando del conocimiento lógico-matemático, nos dice que para su construcción requiere también en parte de experiencias con la manipulación de objetos físicos, pero surge ante todo de la abstracción reflexiva que el sujeto efectúa al establecer relaciones entre los diversos hechos que observa, así como entre el comportamiento de los objetos y las acciones que sobre ellos realiza. Saludos, Rosalinda Salinas, ¿cómo está, maestra? ¿De dónde se comunica? Cuando el niño por sí mismo descubre que 8 u otra cantidad de objetos no varían en número, independientemente de que se les cuente en línea o en cuadro, por ejemplo, usted pone 8 fichas en línea y 8 fichas para el niño y 8 fichas para usted, y si usted mueve sus fichas, hace la línea más grande y le pregunta al niño quién tiene más, tú o yo, y si el niño está en un periodo preoperatorio, pues le va a decir, pues tú, porque vio la línea más grande. Pero el niño que va a decir, tenemos igual, porque tú tienes 8, aunque estén separadas, y yo también tengo 8, aunque estén más juntas, tenemos 8. Entonces ahí, pues el niño ya está haciendo una relación lógico-matemática. En ese caso y en ese ejemplo, entonces nos dice que surge el pensamiento o el conocimiento lógico-matemático de la abstracción reflexiva que el sujeto efectúa al establecer relaciones entre los diversos hechos que observa. Y ya está. Cuando el niño por sí mismo descubre que 8 u otra cantidad de objetos no varían en número, independientemente de que se les cuente colocados en línea o en cuadro, bueno, pues entonces construye un conocimiento lógico derivado no de los objetos mismos, sino de su manipulación y de la estructuración interna de las acciones que ha realizado. Miren, en este ejemplo sí les quiero comentar que hay un material que se aplicaba anteriormente para ver cómo estaba el conocimiento de los alumnos en matemáticas, y se les aplicaba una prueba o una evaluación de clasificación con figuras geométricas rojas y amarillas, ya eran círculos, cuadrados y triángulos, y había un instructivo para aplicarlo, para saber cómo el alumno clasificaba, en qué periodo estaba. Y había unas regletas, 10 regletas, creo que la más chica es de 5 centímetros, 5, 6, 7, 8, 9, 10, creo que la más chica es de 5 o 4 centímetros, y la diferencia es de 1 centímetro cada una. Y esas regletas servían para aplicar una evaluación de clasificación. Y luego había otros materiales, fichas de colores, para trabajar con los muchachos lo que era la invariancia numérica. O sea, lo que nos está diciendo este ejemplo, que por ejemplo el niño por sí mismo descubre que 8 u otra cantidad de objetos no varían en número, independientemente de que se los cuenten colocados en línea o en cuadro. Ese es el ejemplo, y eso se evaluaba, o eso se puede evaluar con los alumnos. Esos materiales para trabajar la clasificación, la seriación y la invariancia numérica, pues esas 3 evaluaciones de la clasificación, de la seriación y de la invariancia numérica, cuando el niño ya está en el periodo más alto de esos 3 aspectos evaluados, pues entonces se pudiera decir, hablando del sistema decimal de numeración, que el alumno ya tiene el concepto de número, Saludos, Enrique, ¿cómo estás? Y en el conocimiento social,
pues nos dice el documento que es aquel que se adquiere por transmisión social, es decir, que solo podemos obtenerlo por medios externos. Por ejemplo, para saber qué día se celebra la fiesta del pueblo en alguna comunidad, necesitamos que alguien nos lo diga o leerlo en algún lado. Sin embargo, aún en este tipo de conocimientos, muchas veces se requiere también de un proceso para llegar a comprender la razón de ese hecho, o sea, porque se celebra ese día, pues la fiesta del pueblo. Muchas veces se requiere también de un proceso para llegar a comprender la razón de ese hecho. Por ejemplo, dice, el caso de los signos matemáticos convencionales que se usan para representar las operaciones de suma, resta, multiplicación o división. Se puede enseñar al niño dicho signo con sus respectivos nombres y para qué sirven. Sin embargo, como ya se ha visto en investigaciones al respecto, si permitimos que el niño intente por sí mismo representar gráficamente las acciones que implican tales operaciones, vemos que atraviesa por un largo proceso en el que va inventando formas cada vez más apropiadas, más breves o más rápidas, hasta estar en posibilidad de comprender realmente la razón y utilidad de los signos convencionales. En ese conocimiento social nos vamos a dar cuenta, hablando de convencionalidades, que por ejemplo, pues se llama libro porque así se convino que se llamara libro. Que la mesa se llama mesa porque así se convino que se llamara mesa. Porque Juan se llama Juan porque su papá y los padrinos, o sus papás y los padrinos, acordaron llamarle Juan y no Pedro o Lupe o María. Entonces, en el conocimiento social, pues eso se aprende por transmisión social. Eso se aprende por transmisión social. Y bueno, al final hay muchas convenciones sociales que el niño aprende. Entonces, maestros, eso es en sí el aspecto psicológico. Eso es en sí el aspecto psicológico de estas estrategias pedagógicas para niños de primaria con dificultades en el aprendizaje de las matemáticas, del fascículo 1, que se llama el Sistema Decimal de Numeración de México 1987, de la Dirección General de Educación Especial de aquel año, cuando era pues directora general de Educación Especial, la doctora Margarita Gómez Palacio Muñoz. Cuando era la directora general de Educación Especial, la doctora Margarita Gómez Palacio Muñoz, acá arriba. Ya falleció, creo que hace 1 año, 2 años, pero ahorita no hay Dirección General de Educación Especial. Hay Dirección General de Educación Indígena, Intercultural y no sé qué, pero no hay Dirección General de Educación Especial en México. No hay Dirección General de Educación Especial en México. Ustedes pueden ver la guía de esta cuarta sesión, y se van a dar cuenta al inicio, donde viene la Secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, viene la Subsecretaría de Educación Básica, que es Marta Belda Hernández Moreno, pues quién sabe quién será esa mujer. Viene en la Dirección General de Gestión Escolar y Enfoque Territorial, viene un Ambrosio Héctor Vázquez Bonilla, quién sabe quién será ese hombre. Viene Dirección General de Desarrollo Curricular, viene Claudia Izquierdo Vicuña, quién sabe quién será esa mujer. Viene Dirección General de Materiales Educativos, Marx Arriaga Navarro, que es el que está haciendo las asambleas estatales para la consulta del Plan de Estudios 2022. Y viene en la Dirección General de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe, viene Alfonso Hernández Olvera. Pero no hay una Dirección de Educación Especial a nivel nacional. No hay una Dirección de Educación Especial a nivel nacional. Maestros, es un gusto saludarlos. Cuídense. Aquí terminamos este documento, estrategias que les estoy comentando. Este documento ahorita ya lleva 23.380 de alcance. ¿Qué quiere decir? Que hay más de 23.380 maestros de México que lo han visto, o que le han puesto like, o que lo han leído, o que lo bajaron, o que lo han compartido. Pero son más de 23.380 maestros. Hasta hoy, del sábado,
19 a las 9:30, 10 de la noche que se compartió a la fecha, ya lleva más de 23.380 veces que se comparte. Este es el video 305, de información relacionada con el COVID-19, porque de alguna manera en esta guía pues se está tratando información en donde repercutió la pandemia, el COVID-19, aprendizajes fundamentales e imprescindibles. El primer momento, la gentileza. El segundo momento, pues encontrar el sentido numérico a las matemáticas. Y en el tercer momento de la sesión, pues tendrán que revisar los temas o aquellos temas que acordaron desde la fase intensiva para cada uno de los 3 momentos de todas las sesiones ordinarias de consejo técnico de este ciclo escolar. Saludos, América Molina, saludos. Maestros, buenas noches, buenas tardes, compartan este video, que les vaya muy bien mañana en su consejo técnico escolar. Acuérdense del sentido numérico, ahí viene una actividad que les van a aplicar, pues precisamente sobre el sentido numérico, Y dice por ahí, en la página 18, la guía de primaria dice: ante un problema matemático, una persona con sentido numérico decide si es suficiente con estimar el resultado, o en caso de que requiera el resultado exacto, si lo puede calcular mentalmente, por escrito o usando la calculadora, o bien combinando 2 o más de estos recursos. Y hay un esquema que resume lo anterior. Nos dice, hay un esquema que resume lo anterior. Y miren, pues ese esquema que nos dice que resume lo anterior, no lo tengo aquí en este teléfono. ¿En dónde está mi otro? No lo tengo en ese teléfono, pero yo creo que lo tengo en este otro teléfono. Vamos a ver si lo tengo aquí en imágenes para podérselos mostrar. Tampoco está aquí en imágenes. Entonces voy a tener que meterme al Facebook, a mi grupo, a Maestro Iberoamericano, porque aquí está el ejemplo que les estoy compartiendo. Maestros, qué bueno que se conectaron, qué bueno que platicamos un rato, qué bueno que revisamos algo sobre el sentido numérico, porque eso pues les va a servir, pues en su sesión de consejo técnico de mañana, Y bueno, ojalá y todo esté bien, pues aquí está el ejemplo, que yo les estoy diciendo. Esto viene en la guía de primaria, y nos dice muy bien, te dice que ante un problema matemático, una persona con sentido numérico decide si es suficiente con estimar el resultado, o en caso de que requiera el resultado exacto, si lo puede calcular mentalmente, por escrito, usando la calculadora, o combinando 2 o más de esos recursos. Y el siguiente esquema resume lo anterior. Hay un problema, hay un cálculo que se tiene que hacer. Si vas a buscar una respuesta aproximada, pues vas a hacer una estimación. En la estimación puedes hacer un cálculo mental, puedes hacer un cálculo escrito, o puedes usar la calculadora. Pero si en ese problema, para hacer el cálculo que se requiere, no te piden una respuesta aproximada, te piden una respuesta exacta, entonces puedes usar la calculadora, puedes usar el cálculo escrito, o sea, hacer la, ¿cómo se llama? Hacer la representación convencional de la suma o de la resta, o multiplicación o división, o bien también puedes hacer un cálculo mental. Aquí viene en esa gráfica explicado, pues más o menos como una persona con sentido numérico, pues puede dar una respuesta aproximada o puede dar una respuesta exacta a un problema planteado.
Y bueno, al final de cuentas, acuérdense ustedes que las matemáticas pues van a servir para que el alumno, los alumnos o las personas pues resuelvan los problemas de su vida diaria. Resuelvan los problemas de su vida diaria. Saludos, Sonia de la Cruz lo está viendo. Maestros, que tengan excelente reunión de consejo técnico mañana. Yo me despido aquí con pues otra vez aquí con el tema de Volveré de Diego Verdaguer y Amanda Miguel en la voz de Arcano. Digo, en la voz no cantan. En el violín y en el violoncello de Arcano. Con este tema me despido y que tengan ustedes muy buenas noches. Que mañana les vaya muy bien su consejo técnico. Que en verdad apliquen actividades con sentido numérico y no actividades obsoletas, pasadas de moda, que no tienen nada que ver con el conocimiento ni con el proceso de aprendizaje. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Comparten este video. Yo sé que ya es muy rápido. Lo quería hacer desde el sábado o domingo de la semana pasada, pero anduve ocupado. Y bueno, el día de ayer y ahora anduve ocupado con lo que está pasando en el mundo con Putin y Ucrania. Y tal parece ser que Biden de Estados Unidos y Putin lograron lo que quisieron. Y que al final de cuentas, creo que son 27 países de la OTAN, que es la organización a la que se quería adherir Ucrania. Pues eso era lo que no quería Putin, que se adhiriera a la OTAN. Porque Ucrania era antes de la URSS, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y en Ucrania está la planta nuclear de Chernobyl, que hace muchos años pues se explotó y era de Rusia, pero se dividió Rusia, desapareció la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, desapareció. Y bueno, ese es un problema que tienen ahí de muchos años. Y tal parece que ahora el presidente de Ucrania, el primer ministro de España, les anda preguntando a los demás países, bueno, ¿me van a apoyar o no? Y nadie le ha contestado. Nadie le ha contestado. Le tienen miedo a Putin. Le tienen miedo a Putin. ¿Por qué? Porque en Rusia salen los oleoductos y gasoductos de toda Rusia para surtir a toda Europa. Fíjense, para surtir a toda Europa. Por ahí publiqué la imagen, esa imagen en mi muro y el maestro iberoamericano. Entonces es algo así como que, maestros, pues es que en la lucha del poder por el poder, esto está canijo y está difícil, pero sí es cierto. El mismo primer ministro de Ucrania está diciendo que ya lo abandonaron. Él les está hablando por teléfono a uno por uno a todos los primeros ministros o presidentes de los países de la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, para ver si lo van a apoyar. Y nadie le contesta. Ya lo dejaron solo. Entonces él está en su casa con su familia, pues esperando. Pues yo creo que lo peor. Pero de que hay muchos soldados ucranianos muertos, Métanse a Twitter, busquen Mundo en Conflicto, arroba Mundo E Conflicto, y ahí ustedes van a recibir las primeras noticias de primera mano de lo que está pasando en Ucrania, Y ya Biden de Estados Unidos, él ya dijo que no va a mandar los soldados allá. Ella dijo que no los va a mandar a Ucrania a pelear. No los va a mandar. Y si Estados Unidos no va, pues los demás países no le van a entrar, maestros. No le van a entrar. Putin se va a salir con la suya. Vean en Netflix, si quieren entender lo que está pasando en Ucrania, les voy a dar un dato. Vean
En Netflix, por ejemplo, hay una Water on Fire. No, Winter on Fire. Chéquenlo. Winter on Fire o Winter on Fire. Búsquenlo. En Netflix, busquen esta película en Netflix. Se escribe Winter on Fire, fuego, ¿verdad? No sé si es paren el fuego, detengan la guerra, detengan todo. O sea, busquen esta película Winter on Fire. Es sobre Ucrania. Y esto pues es un documental. Y este documental en Netflix yo ya lo había visto y ahorita lo estoy volviendo a ver porque en Twitter me lo recomendaron. Y esta película, no es película, es un documental en Netflix de algo que pasó desde el 2014 al 2015. Y eso nos va a ayudar a entender pues qué está pasando en Ucrania y por qué Putin de Rusia pues está intentando de que Ucrania no se adhiera a la OTAN. Bueno, busquen este documental en Netflix, Winter, así se lo leo como está escrito, Winter on Fire, fuego. Entonces, pues no sé si es detengan el fuego o alto al fuego o alto a la guerra o detengan la guerra, pero bueno, busquen este documental, es sobre Ucrania desde 2014 a 2015 este documental y nos va a hacer entender un poco de lo que está pasando ahorita en Ucrania con Rusia, pero Estados Unidos ya lo abandonó, ya lo abandonaron al presidente o primer ministro de Ucrania, ya lo abandonaron los 27 países de la OTAN y Estados Unidos ya dijo que no va a mandar a sus soldados a pelear. Y el ministro de Ucrania les está hablando uno por uno a ver quién lo va a apoyar y nadie le contesta. Todos tienen miedo, nadie le contesta, todos tienen miedo. Cuídense, buenas noches, saludos a todos, que les vaya muy bien mañana en su cuarta sesión ordinaria de Consejo Técnico Escolar. Va para YouTube también este video.